Primera de Juan, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Hay muchas películas, son famosas en Hollywood, aquellas películas que usan este recurso de comenzar con el final, y después de comenzar con el final empiezan a presentar pues todo el drama, toda la historia se va desenvolviendo hacia ese final otra vez. Y bueno, en el final hay otra pieza que hace sentido con el principio y tienes toda la película completa. Por ejemplo, Titanic es una película donde comienza una señora mayor trabajando con cerámica, se le ven sus manos así ya bien grandes y toda la cosa, no grandes de tamaño, sino ya pues tú sabes así por la edad. Y de repente ella escucha en las noticias que están haciendo unas investigaciones en el Océano Atlántico y que ha habido algunos descubrimientos en relación a este barco llamado Titanic. Ella le llama mucho la atención, va hacia la cocina donde está la televisión y escucha que se descubrió un dibujo, ¿no? Le llama muchísimo la atención, se comunica con el director de esta investigación, etcétera, y le hace una pregunta y le dice: ¿encontraron el corazón del mar? Entonces este director de la expedición sabe que se refiere a la joya. Es esa joya la que estaban buscando. Se queda así como que perplejo el cuate y le dice: señora, estoy atento para todo lo que usted tenga que decir. Entonces le dice él, por ejemplo: ¿usted sabe quién es la persona en la pintura? Y ella dice: la persona en la pintura soy yo. Y ahí comienza la escena y se ve la viejecita volando en el helicóptero. Chistosísimo, ¿no? Bueno, y ahí empieza todo el rollo, ¿no? Pero ya pues te dan el final y todos, no sé por qué estamos todos llorando. Si ya sabemos el final, que el que se muere es el cuate, ¿no? Y ella vive y todo, pero bueno, así somos. Así está el capítulo 5 de Primera de Juan. Comienza con el final. Y después va haciendo una especie de regreso o regresión hacia el origen de ese final. ¿Cuál es el final que el capítulo 5 de Primera de Juan nos presenta? Pues, ¿qué creen? El ser nacido de Dios. Ha estado en su mente, inspirado por el Espíritu Santo, en su corazón, en su pluma, y constantemente ha estado haciendo referencia a este nacimiento de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, él dice: esto les escribo para que su gozo sea cumplido. Y esas palabras tienen tremenda relevancia hoy en día para nosotros, porque nosotros sabemos que nuestro gozo no existe fuera de Jesucristo, que las cosas de este mundo jamás podrán traer a nuestro corazón lo que el autor y creador de todas las cosas y de todo lo que existe puede darnos a través de Jesucristo. Esta paz, este gozo, esta justicia, esta relación maravillosa que Él nos regala a través de Jesucristo no tiene comparación con nada. Esto les escribo, dice Juan, para que su gozo sea cumplido, el ser nacidos de Dios. Es interesante porque durante toda la carta nos ha estado hablando de cómo son los rasgos de una persona que ha nacido de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 29, nos dice que todo el que hace justicia es alguien que ha nacido de Él, ¿no? Hacer justicia, en términos sencillos, es hacer lo que a Dios le agrada, vivir como a Dios le agrada. Y es maravilloso descubrir esta libertad, porque libertad no es hacer lo que me da la gana, sino tener el poder dentro de mí para hacer lo que tengo que hacer, que es agradable delante de sus ojos. Es una bendición. Entonces, un rasgo de alguien que ha nacido de Dios. Otro rasgo que ha nacido de alguien que ha nacido de Dios, por ejemplo, lo tenemos en el capítulo 3, verso 9, donde dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, esto es, no hace del pecado un hábito. Esto no significa que no seamos pecaminosos, que dejemos de ser pecaminosos o de tener pecado dentro de nosotros. Esto será cuando Jesucristo venga, ¿se acuerdan? Y cuando nos dé un cuerpo semejante al de la gloria suya.
Pero el que es nacido de Dios reacciona diferente. Ya no reacciona con cinismo. Ya no reacciona enorgulleciéndose de aquello que debía de avergonzarle. Ahora reacciona con humildad. Ahora reacciona con arrepentimiento. Ahora tiene un recurso, un abogado que es Cristo, que nos limpia de todo pecado, que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Sigue adelante y nos dicen otros rasgos de alguien que ha nacido de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Otro rasgo maravilloso de alguien que ha nacido de Dios es alguien que tiene en sí la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Porque el amor de Dios le ha alcanzado, le ha transformado y ahora él ama a Dios porque Dios le amó primero. Y también tiene el poder para amar a su prójimo como Cristo nos ha amado. Es un rasgo. Pero miren el capítulo 5. El capítulo 5 ya no nos da un rasgo de cómo es la persona que ha nacido de Dios, que tiene su gozo completo en Cristo, sino nos dice, versículo 1, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí nos dice cómo llegamos a ser nacidos de Dios. Ya no se detiene en hablar de los rasgos y de las características, ¿no? Sino cómo se llega a nacer de Dios. Y simple y sencillamente nos dice todo aquel que cree, que confía en la persona de Cristo y en la obra que Él realizó por nosotros en la cruz del Calvario, es nacido de Dios, es nacido de arriba. Es interesante lo que dice que Jesús es el Cristo. Recuerdan que había muchas, y hoy en día hay estas filosofías humanas que nos dicen que hay hombres, y los hay, ¿verdad?, famosos líderes religiosos como Confucio, como Mahoma, como Buda, de los cuales se dice que tuvieron este espíritu, ¿no?, divino, esta inspiración divina, que los gnósticos identificaban también el Cristo como esta inspiración divina. Aquí este versículo primero del capítulo 5 de esta carta de Juan nos dice, no que Cristo tuvo el Espíritu, sino que Cristo es el Espíritu. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios invisible hecho carne. Nadie vio jamás a Dios, ¿verdad? Pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre lo reveló, nos lo dio a conocer. Él es la imagen, dice Pablo, del Dios invisible, el primogénito, el más excelente, ¿verdad? El más excelente en toda la creación. Y de entre los muertos, el que resucitó, Él es el que heredó más excelente nombre, dice también en el libro de Hebreos. Entonces, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, y creemos que Él vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Confiamos en Él, no confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra religiosidad, en nuestras buenas obras. Confiamos en lo que Él es y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y dice entonces que somos nacidos de Dios. Ahora, este es el final. Este es el final de la historia. ¿Cómo saber entonces, y esta es la pregunta que está a punto de contestarnos este texto, cómo saber que yo he recibido ese regalo de vida? ¿Cómo saber que verdaderamente yo he nacido de Dios? ¿Tiene que ver con que yo asista a Casa de Luz? ¿Tiene que ver con mi trasfondo religioso? ¿Tiene que ver con lo que yo conozca? Vamos a observar qué dice el texto. Entonces ya estamos en el final de la historia, ¿recuerdan? Vamos a ir regresando poco a poco a ver si cada uno de los pasos de esta historia checan con tu experiencia con el Señor. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Otra vez, la evidencia es el amor, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo saber que yo tengo el regalo de vida?
¿Cómo saber que yo he nacido de Dios? En primer lugar, si le amas. Verso 2, en esto conoces tú que amas a los hijos de Dios, cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. Se me hace muy interesante este versículo 2. Por años ha estado en mi corazón y yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de compartir este sencillo principio, pero poderoso principio que necesita estar en el corazón principalmente de todos los padres. Y por qué no, las mamás y todos aquí. En la pantalla tenemos 2 fotografías. La del lado izquierdo nos refleja a un hombre que acaba de cerrar un trato y acaba de comprar una casa. Y la verdad es que es el sueño de muchos de nosotros. Y es un genuino acto de amor. En la derecha hay un hombre que está buscando a Dios de todo su corazón. Y la pregunta es aquí, ¿cuál de las 2 imágenes en tu manera de pensar, sinceramente, en tu manera de vivir, más que de pensar, refleja más esta idea de amar a la familia? Tendemos a pensar que cuando le damos a la familia sustento, todo lo necesario, pues ahí empieza y ahí termina todo lo que podemos hacer por ellos. Pero el versículo 2 me dice, Héctor, en esto tú conoces que amas a tu familia, que tú amas a tu esposa, que tú amas a tus hijos, no solamente cuando les das las cosas temporales. Cristo dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas de la izquierda serían añadidas. Un hombre y una mujer sabe que ama a Dios cuando aparta un tiempo para buscarlo en oración, para abrir su palabra, para memorizar los versos y en lugar de estar pensando en las deudas, ¿verdad? Claro que como pajarito, ¿verdad? Dice Cristo, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan y el Señor les alimenta. Sí, pero las aves del cielo chambean, laburan, trabajan, ¿verdad? Como pocos se van antes de que sale el sol y regresan mucho después de que se pone. Pero ¿sabes qué? Vuestro Padre las alimenta. Qué lindo es de que cuando comience el día o cuando termina, apartemos como padres un tiempo para poner a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las esposas de nuestros hijos, su camino, para que estemos listos. Cuando nuestros hijos vengan a nosotros, tengamos una respuesta, no que se nos ocurrió, sino una respuesta inspirada por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre y que no se equivoca. La imagen de la derecha representa ese amor de un padre que garantiza que su casa está en la roca, que vendrán lluvias y tormentas, pero que la casa no se va a caer, que la casa tiene un rumbo, un propósito, que el hogar existe con un propósito, no nomás para comer y vivir, para volver a comer y para volver a vivir, sin ningún sentido. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios y a nuestras familias. Cuando amamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando dependemos de todo nuestro corazón a Dios. Entonces, ¿cómo saber que hemos nacido de Dios? Esto, cuando le amamos. Y mira el versículo 3. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. El próximo 14 de octubre estaremos en un servicio de adoración, en un servicio de alabanza, en un servicio de acción de gracias. Y es como presentarle regalos al Señor. Señor, hoy cantábamos, solo puedo imaginarme, te doy mi corazón, te doy mi vida, te doy todo. Pero de repente, ¿cuántas expresiones de alabanza así el Señor abrirá? Pues cantas muy bonito, carnal, pero ¿y dónde está la obediencia? Porque en esto conocemos que amamos a Dios, cuando guardamos sus mandatos. Qué bonito es nosotros presentar nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios cuando tenemos esta experiencia de buscar con todo nuestro corazón serle agradable. Ahora, si no eres nacido de Dios, esto no existe en ti. Lo importante acá es ser nacido de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa esto? Que sus mandamientos no son pesados. ¿Qué significa que no son pesados? Bueno, cuando yo voy a la Biblia, me encuentro que esta Biblia es la palabra inspirada por Dios.
y que es el manual del fabricante. Cuando yo empiezo a descubrir en la palabra de Dios cómo es que Dios quiere que me comporte en mi casa, cómo Dios quiere que me comporte con mis hijos, cómo Dios quiere que me comporte acá en su casa, ¿verdad? Con mis hermanos, en mi trabajo, descubro que todos estos principios yo los había ignorado, pero que son la llave de la sabiduría y de la vida. Por eso no son gravosos, porque cuando lo descubro digo, ahora comprendo, ahora conozco, ahora puedo tener la libertad de vivir de una manera diferente. Tampoco son gravosos, porque Jeremías 31:31, Dios hace un pacto con su pueblo y dice, este es el pacto que yo haré con mi pueblo. Escribiré mi ley en su mente, la grabaré en medio de su corazón. ¿Qué significa esto? Pablo lo dijo con estas palabras, porque Dios es el que en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Venir a buscarle no estaba en nosotros, ¿sí o no? La verdad, nos gozábamos con los caminos de maldad y con todos aquellos que lo practicaban, pero de repente su gracia, su luz resplandeció en nuestro corazón, nos salvó de nuestra vana manera de pensar y de vivir. Ahora pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, el deseo de obedecerle, el deseo de compartir con nuestros pequeños sus verdades eternas. Eso lo puso Él, eso no es de tu carne, eso es del Espíritu que Él ha hecho morar dentro de ti. Es maravilloso. No son pesados tampoco sus mandamientos, porque dice Pablo en Romanos 12, no te conformes a este mundo, no tomes la forma de pensar de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes, fíjate esto, para que pongas a prueba, para que compruebes cuál es la buena, no hay mejor, agradable, te va a gustar, perfecta, nunca se equivoca, voluntad de Dios. En otras palabras, los mandamientos de Dios según la palabra de Dios son buenos, no puede haber mejores, son agradables, llega el momento que te van a gustar y son perfectos, no hay mejores, nunca se equivocan. Ahora, hace cuatro días mi esposa me recibió con una rica cena, ahora sí que regional de mi rancho, maravilloso, ¿no? Y es un momento que yo estaba esperando todo el día, vine a trabajar, pero cuando llego a casa me doy cuenta que ella ha estado con 3 de mis hijos enseñándoles en casa, con otros 2 pues siendo mamá para ellos, con todos los labores de la casa y con los labores de la cocina y aparte la preparación de esta deliciosa comida, ¿no? Después mis hijos volaron de la mesa, nos quedamos ella y yo vi sus ojos, estaba bien cansada. Dije, gorda, pues déjame ayudarte, ¿no? Súbete, descansa, yo me encargo de la cocina, bien valiente, ¿no? Y empecé, dije, pues ¿qué me dura una lavadora de trastes? Y empecé, o de lavaplatos, perdón. Más fácil, dishwasher, más fácil. Ya no nos metemos en problema. Bueno, ya me metí, pero bueno. Y entonces empiezo a poner los platos ahí, y dije, ¿qué es esto? Y volteo de repente y veo las ollas llenas de grasa. Digo, ¿qué dije? Ya le iba a llamar, le digo, gorda, ya acabé, no bajas tantito. Y bueno, pero ya estaba la señora ahí arriba y dije, bueno, pues ¿qué me duran? Empecé con las ollas y otra, y dije, hasta arroz con leche, estuvo maravilloso, pero pues tú sabes, el dulce, la grasa y todo pegado. Dije, no es posible. Y después ya según acabé, ¿no?, de todo esto y veo abajo de la mesa y parecía que habían comido pollos. Así todo así. Dije, ¿qué hice, hijo? ¿Cómo no pudiera yo mostrarle mi amor y mi gratitud de otra manera? La otra vez le compro algo, ¿no? Las flores. Acabé bien tarde, pero ¿sabes qué? Me dio... Ustedes me conocen y si no me conocen, pues me van a conocer. Estoy terriblemente enamorado de mi esposa y soy un cursi de lo peor. Y aparte soy mandilón y qué. Para acabar rápido. Pero esta vez no fue por obligación, ¿eh? Esta fue por amor. Pero ¿sabes qué? Es tan bonito hacer un esfuerzo y un sacrificio por alguien al que uno ama, ¿sí o no? Y ese esfuerzo y el amor es sufrido. Y nuestra obediencia a Dios a veces nos cuesta. Bueno, no a veces, siempre nos cuesta. El no satisfacer nuestra carne,
el hacer morir de hambre nuestra carne, los deseos engañosos que buscan atraparnos y atarnos y sobre todo alejarnos de nuestra comunión con Dios. Pero cuando tú llegas al punto de obedecerle, de que si le amas le obedeces, llega un momento que te gusta porque sabes que a eso le agrada a Él. Así como la cocina limpia de repente bajó y ay, no, hombre, me dio de besos, me abrió, hasta piojito me hizo ese día, fíjate. You know. Y es una bendición poder, y es agradable y te llega a gustar expresar amor a aquel ser maravilloso que te ama como nadie, en este caso Jesucristo, como nadie te ha amado. Entonces, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo sé que he nacido de Dios? Si le amo. Híjole. ¿Y cómo sé si le amo? ¿Se acuerdan que vamos como la película? Ya tenemos el final, nacer de Dios, pero vamos a ver el proceso ahora, amándole. Pero ¿y cómo sé que le amo? Si crees en Él. Verso 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién? Me gusta este versículo 5, no dice, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace aquel que vence al mundo? Porque no se trata de lo que hacemos, sino se trata de quién somos. ¿Quién somos? Hijos de Dios. ¿Cómo llegas a ser hijo de Dios? Confiando en Jesucristo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién? El versículo 4 nos da la respuesta: aquel que es nacido de Dios, el que cree que Jesucristo. Ahora, recordemos que dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, verso 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y dices, hijo, entonces ¿de qué se trata? No se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata de creer y seguir creyendo, confiar y seguir confiando, depender y seguir dependiendo, permanecer y seguir permaneciendo y creciendo en el conocimiento de Jesucristo, mi Señor. De eso se trata. Y eso es lo que te va a dar victoria ante los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Este mundo perfectamente organizado en rebelión en contra de nuestro Creador. ¿Se acuerdan del capítulo 2? El capítulo 2 nos habló claramente de todo lo que hay en el mundo y la batalla que diariamente todo creyente enfrenta en medio de este mundo. Y la Biblia dice que el que ha nacido de Dios le ama, guarda sus mandamientos. ¿Cómo saber que le amo? Si has confiado y estás confiando en Él y estás teniendo victoria en contra de todo lo que en el ambiente te trata de desviar tu atención de lo que es el gozo de tu vida, Cristo, nuestra esperanza bendita, ¿verdad? Y es muy interesante porque cuando hace unos días estaba viendo una pelea de box y vi a un, por cierto, boricua, bastante bien parado el muchacho, bastante, una guardia increíble. Y tenía un récord perfecto, 10 peleas ganadas profesionales, 10 peleadas y 10 ganadas. Y es un buen récord, pero son solo 10 peleas, ¿no? Entonces el cuate era un muy buen peleador. Y lo ves y dices, ahora sí que traía pues fuerza, enjundia y todo. Pero hay peleadores que se suben al ring con 80 peleas, ¿verdad? Y 80 ganadas. Esos cuates son monstruos de confianza, monstruos de determinación. Y nosotros cuando estamos venciendo al mundo, cuando confiamos en Cristo, es muy maravilloso decirle no a la tentación y sí a Jesucristo, porque cuando sales de ahí eres más fuerte. Compruebas que la fuerza no está en ti, sino en aquel que te llamó a su conocimiento y el que te sostiene, Cristo. Y entonces una victoria después de otra, ¿sabes qué? Te hace a alguien apasionado por Cristo. En Willow Creek creemos, y es nuestro deseo,
dirigir a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, a toda la gente que está lejos de Dios, a vivir esta clase de vida, una vida de total devoción y rendición a Jesucristo. Y aquí estamos viendo el proceso. Alguien que le obedece. ¿Quién es alguien que le obedece? Alguien que permanece en Él. Alguien que se da un tiempo. Este ejemplo es bastante malo. Pues os voy a decir. Le llamo a mi mamá antes le llamaba cuando estaba en México ahora sí que cada Semana Santa, no es cierto. Pero hoy le llamo cada semana. Y mi mamá antes cuando le llamaba poco me decía, oye, pues ¿qué no vas al baño? Pues sí, mamá, ¿qué tiene que ver? Pues mira, así como vas al baño, ve y agarra el teléfono y llámame. Es muy malo el ejemplo, yo sé. Pero hijo, hacemos espacio para todo. Le damos tiempo hasta el baño. Digo, es muy grotesco el rollo. Que no le demos tiempo al Señor, al que nos creó, al que nos llamó, al que nos espera, al que pronto ha de venir, al que es el gozo de nuestra vida. Brother, ¿cómo saber que he nacido de Dios cuando le amo? ¿Cómo sé que le amo cuando le obedezco? ¿Cómo puedo obedecerle? Permaneciendo en Él, confiando y siguiendo confiando. ¿Cómo sé si permanezco en Él? Recuerda que vamos de adelante para atrás. Cuando le conoces, versículos 6 y 7, vamos a escuchar el testimonio del Espíritu acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. En el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Miren qué interesantes, versículos 6 al 8. ¿Cómo sé que permanezco en Él? Conociéndole. Dice que Jesucristo vino. Aquí la clave de estos versículos es el tiempo en el que el verbo venir está. No está en presente, no está en futuro, está en pasado. En el momento que Juan escribió, Juan dice que Jesucristo vino, porque agua y sangre son elementos que pudieran traer confusión y pudieran hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí dice que vino. ¿Cómo fue que en el momento de Juan ya había venido Jesucristo? Bueno, en el agua nosotros sabemos que Jesucristo se acercó al Jordán cuando Juan el Bautista estaba ahí, dirige sus ojos hacia Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento los cielos se abren, el Espíritu Santo baja sobre él como paloma y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Jesucristo vino mediante agua. ¿A qué? A identificarse con nosotros. No es que Él tuviera que ser bautizado. Él cumplió con toda justicia porque sabía que nosotros tendríamos que morir para volver a vivir, llorar para poder reír, perder nuestra vida en los brazos de Cristo para encontrarla en su regazo, a su lado. Entonces Jesucristo por eso se identifica con nosotros en su bautismo, pero también fue al Calvario. Sabemos nosotros que cuando la Biblia habla de sangre, es la expresión bíblica para hablar de muerte. Cristo murió y resucitó. Y la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo se presentó a este mundo como el Hijo de Dios mediante estos elementos: agua en su bautismo, sangre en su muerte. Y dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan cuál fue el motivo y el propósito por el cual el Padre envió al Espíritu Santo? En Juan 15 y en Juan 16 nos dice: Él me glorificará a mí, tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo aquí está enviado para levantar en medio de nosotros a Jesucristo, para dirigir nuestra atención no a una persona, no a un ministerio, no a un milagro, no a un hecho sobrenatural, a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue inmolado aún antes de la fundación del mundo, pero presentado ahora a nosotros para salvación de nuestros pecados. Así es de que este pues es Jesucristo. ¿Cómo sé que he nacido de Dios? Cuando le amo.
¿Cómo sé que le amo? Cuando creo en Él y confío en Él y le obedezco. ¿Cómo sé que estoy creyendo en Él? Pues cuando le conozco, este Cristo que fue muerto en mi lugar, en la cruz del Calvario. ¿Cómo sé si le conozco? Yo creo que aquí está la clave. Aquí está la otra pieza para que juntos el final y el principio hagan un todo esta mañana en nuestro corazón. Cuando le recibimos, cuando recibimos el testimonio que Dios ha dado, cuando recibimos el regalo que Dios ha enviado por ti y por mí a este mundo. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Verdad que en las cortes, cuando se presenta un testigo con evidencias y cuando se prueba que estas evidencias son fieles, ¿verdad?, son confiables, ¿verdad que un hombre puede ser o condenado o puede ser absuelto de sus delitos cuando se presentan evidencias? Eso es lo que dice la Biblia. El ser humano recibe el testimonio de otro ser humano. La pregunta es, ¿por qué hoy el ser humano no ha recibido el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de sí? Lee conmigo el versículo 9. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Estamos entrando sinceramente a una tierra santa en la palabra, a un área donde no son conceptos ni teológicos, donde Dios con claridad habla acerca de su Hijo Jesucristo y de la necesidad que todo ser humano tiene de arrepentirse y recibirlo como el Rey y Salvador de su vida. De otra manera, no verá la vida. La problemática del ser humano es así. Dios nos ama tanto que envía a su Hijo Jesucristo, pero el que rehúsa creer en Jesucristo, dice la Biblia, que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo no vino a este mundo a condenar al mundo. Cristo vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Me encanta Cristo, Jesucristo. Algo que me apasiona del Señor es su gran amor por los pecadores. Cristo dice, yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores, pero sí a un arrepentimiento, a que nosotros recibamos el testimonio de Dios y que pongamos nuestra vida y nuestra confianza en Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 10 acerca del testimonio de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú confías en Jesucristo, le abres la puerta de tu corazón, Dios envía del cielo su Espíritu Santo con el que quedas sellado, ¿verdad? Viene Cristo en la persona del Espíritu Santo y hace morada en ti. Por eso Romanos 8:16 dice que hemos recibido el Espíritu Santo que testifica que somos hijos de Dios. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? Bueno, es que la Biblia dice y esto y el otro y el otro. Bueno, pero ¿tú tienes una certeza de que si en este momento mueres vas a la presencia de Dios? Tú me vas a decir sí. Yo te voy a decir, ¿cómo puedes saberlo? Aquí está el mayor argumento. Era ciego y ahora veo. Estaba muerto y ahora vivo. Dios ha puesto dentro de mí su espíritu. Antes yo era un mendigo, ahora soy un hijo que se sienta diariamente a comer a la mesa del Rey. Hoy tengo un Salvador y un Señor en los cielos. Y yo sé que aunque deseche esta mi carne, como decía Job, con mis ojos veré al Señor. ¿Cómo lo sabes? Porque Dios ha puesto su espíritu dentro de ti. Es una bendición hermosa. Y ese espíritu, Romanos 8:16 nos dice que da testimonio a mi espíritu de que somos sus hijos. Yo sé que soy su hijo, porque dentro de mí está el Espíritu de Cristo que me lleva a decir en esta mañana, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El que cree en el Hijo tiene en sí mismo el testimonio. Pero mira esto, el que no cree a Dios, ya no se trata entonces de creer en Dios. Cuando Dios da su testimonio, ya es, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? Ahora, si el ser humano no le cree a Dios, sinceramente, ¿crees que esté en problemas o crees que no esté en problemas? Yo creo, y la Biblia dice que está en grandes problemas. Mira lo que dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso
Y no hay peor cosa que decirle a Dios mentiroso, hermano. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. Mira en qué sencillas letras la Biblia pone el mensaje de Dios. En sencillas letras, te lo voy a leer. Este es el mensaje de la Biblia. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. No está en una institución, no está en una persona, no está en un lugar, no está en un ministerio. Esta vida eterna está en Jesucristo. Y dice aquí el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene, y el que no tiene al Hijo, no tiene, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este mismo autor de esta carta, Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho del Señor, en el capítulo 3 de su Evangelio, añade y dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una última reflexión, ¿por qué la humanidad hoy dice, no puedo creer en Cristo? ¿Has escuchado esto? Yo he escuchado a gente con tristeza yo en mi corazón he escuchado a gente decir, es que no puedo creer en Jesucristo. Quiero, pero no puedo. Y la pregunta es, ¿qué impide a la gente creer el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo? Según Juan, el discípulo amado, en su Evangelio, en el capítulo 3, nos dice que no es un problema teológico, no es ¿qué evidencias presenta la Biblia de ser la palabra de Dios? Arqueológicas, científicas, históricas, de todo tipo. Y ya te hablé del mayor testimonio, el del Espíritu Santo en tu corazón. De manera que no es que la Biblia le falten evidencias. ¿Cuál es entonces el problema del ser humano por el que no quiere creerle a Dios? Juan 3 nos dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escuchen esto, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí algo interesante de destacar es que Cristo no vino a condenar. Y si alguien pasa su eternidad separado de Dios, no es porque Dios quiera, porque Dios es paciente. Quiere que todos obremos a un arrepentimiento y vengamos al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Dios lo anhela. Entonces yo descubro en la palabra de Dios que el que pasa su eternidad separado de Dios es que la quiere separado de Dios. A ese lugar Jesucristo le llama donde está el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes es es un odio, es un rechazo a la luz, es un rechazo a la verdad. La gente que viva separada por la eternidad de Dios no va a ser gente, ay Dios, pobrecito de mí, mira cómo me estoy aquí tatemando. No, es gente que odia su gracia, que odia su gloria, que odia la luz, que odia la verdad. Mira, yo sigo leyendo. Esta es la condenación. Tremendas palabras del discípulo amado. Pero estamos en la serie blanco y negro, así que no les voy a dolar la píldora. O sea, les voy a decir, perdonen mi chilango lenguaje, les voy a decir la neta. Sí, pues así es la serie blanco y negro, ¿verdad? ¿Para qué le ponen ese título? Jessica, tú tienes la culpa. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Mira aquí está el problema por el cual el ser humano no cree en Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Tengo un amigo que quiero muchísimo, muchísimo de su familia, la quiero entrañablemente. Está dejando de ir a dormir a su casa, ya descubrieron que tiene
otra mujer. El cuate iba a la iglesia, era el cuate que repartía los folletos en la iglesia. Una sonrisa maravillosa, padrísimo. Algo pasó en su corazón. Y hoy ya no cree en Cristo. Hoy no confía en Cristo. ¿Cuál es su problema? ¿Falta de evidencias? ¿Falta de amor? No quiere dejar su pecado. Pero la Biblia dice acerca del pecado: disminuirte a un bocado de pan con el cual el chamuco te quiere comer. Ajá. Pero el problema no es un problema teológico, ni intelectual, ni falta de evidencias, es un problema moral. Por eso, si hoy Dios te ha hablado y te dice: te amo y tengo un regalo para ti, solamente tienes que extender tus manos y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Conocerlo, aprender a confiar diariamente en Él, buscarle, depender de Él para que encuentres el propósito de tu vida, amar a Dios con todo tu corazón. Si Dios hoy te ha hablado, ¿sabes qué? No te endurezcas, no le digas mañana, quizá no habrá un mañana. Estamos en blanco y negro, ¿verdad? Quizá no habrá un mañana. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo bien grueso. El arrepentimiento que Dios da es un regalo. No es algo que hoy lo tengo y mañana puedo tenerlo también, no. Igual a lo que hoy le estás llamando verdad, mañana ya ni lo entiendas. Hoy estás siendo alumbrado por el Espíritu Santo de Dios, que te dice: yo te he dado vida eterna. Esta vida está en mi Hijo Jesucristo. Si tú tienes a mi Hijo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Entonces, es interesante que la Biblia, la única diferencia entre seres humanos, no dice que no es de color, no es de raza, ni siquiera es en buenos y malos. ¿Se fijan? La Biblia no dice que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. No. La Biblia dice: este regalo es para ti, 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 para ti. El que recibe el regalo tiene la vida. El que no recibe el regalo no tiene la vida. ¿Dónde estás tú en este regalo de vida que Dios presenta? En esa necesidad de recibir el perdón de tus pecados, hoy te animo a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si le has recibido pero no le conoces, yo te animo a que abras su palabra, que ores y le busques de todo corazón y empieces a dejar que la palabra de Dios hable a tu corazón y te muestre con claridad a Cristo. Que tengas una relación diaria con Él. Y entonces vas a empezar a ganar victorias y victorias y victorias y victorias. Encontrar esta victoria que solamente se encuentra en Cristo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree y sigue creyendo, el que permanece y sigue permaneciendo en Cristo. Y finalmente, poder encontrar que en ti Dios ha puesto su palabra y que Dios ha puesto en ti el deseo y la alegría de vivir para Él y de obedecerle. Es una maravillosa transformación que su amor hace. ¿Dónde empieza? Cuando tú recibes el regalo. El regalo es para ti. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida eterna está en Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿No quisieras hoy recibir a Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer? Qué buena pregunta. Nada. Cristo fue clavado en una cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No tienes que hacer nada más que confiar en Él de todo corazón. ¿Quisieras entregarle tu vida al Señor? En nombre de tus hijos, en nombre de tus hijos, en nombre de tu esposa, de tus hermanos, de la gente que tú amas en tu país, de la gente que te espera en el cielo, yo te ruego en el nombre de Dios que te reconcilies con Dios y que le pidas perdón y que recibas su gracia y su amor, que son perfectos y son para siempre.
quisieras recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿por qué no me levantas tu mano? Me encantaría guiarte en una sencilla y pequeña oración ahí donde estás. Dios te bendiga, papá. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y su mano, Dios te bendiga. Alguien más. Ya pueden bajarla. Alguien más. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Ya vi su mano. Vamos a inclinar nuestro rostro y tener una palabra de oración. Pues al igual que esa película de amor, Señor, hemos visto que es tan grande, Señor, tu amor, que siempre nos guía, Señor, a arrepentirnos. No es el temor a un juicio venidero, siempre es el amor, Señor, que tú manifestaste por nosotros al entregar a Jesucristo, tu Hijo, que nos lleva a confiar en ti, Dios. Dile a Dios: Señor, hoy tu Espíritu Santo me ha mostrado qué necesidad tengo de ti, Señor. Mis pecados son tan grandes, Señor, y son tan negros, Señor. Pero sé que tu amor es mucho más grande, Señor, y poderoso para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Me arrepiento, Señor, de mis adulterios, de mis engaños, de mis mentiras, de mis hurtos, de mis robos, de todas estas cosas, Señor. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón, que lo laves, Señor. Lávame con tu sangre, Señor. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Que me enseñes a amarte, que me enseñes a conocerte. Quiero caminar contigo, Señor, cada momento de mi vida. No quiero un momento más de mi vida, Señor, permanecer lejos de ti. Te entrego mi vida y todo lo que tú me has dado, Señor.